Hoy tenemos con nosotros a Carlos Sánchez Tárrago, que nos va a hablar sobre Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset, del exilio a la República. Carlos Sánchez Tárrago nació en Melilla, licenciado en Geografía e Historia. Ha desarrollado su tarea profesional como funcionario de la Administración Civil del Estado en países como Marruecos y Mauritania durante más de 25 años. Entre sus libros publicados, que tiene un montón, El padre Revilla, un ensayo de una biografía de carácter histórico. Sus investigaciones en archivos de Francia, España y Marruecos, además de la importante relación con los hijos de Abdelkrim, hacen que sus libros sean imprescindibles para acercarse al conocimiento de Marruecos. Los horrores del Monte Arruy. Tras 12 días de asedio, el padre Revilla participó en la labor de enterramiento de los casi 3.000 cadáveres que habían quedado insepultos durante más de 2 meses tras ser asesinados, con un pacto de rendición no respetado después de los días de terrible asedio que había sufrido en el Monte Arruy. Otro libro son Los viajes de Alfonso XIII a las Urdes, 1922 y 1930. Surgió como consecuencia de interesarse sobre un viaje que el padre Revilla había hecho a dicha comarca en 1926, 4 años después del primer viaje del rey a las Urdes. Aparte de otros muchos libros, Carlos Sánchez Tárrago hoy nos va a hablar sobre Eduardo Ortega y Gasset, al que descubrió en las crónicas con Antonio Lezama publicadas en el semanario Justicia sobre la cantinera del Monte Arruy. Sánchez Tárrago definió a Eduardo Ortega y Gasset como un gran desconocido, ya que la sola mención de sus apellidos llevan automáticamente a la figura de su hermano menor, el gran pensador del siglo XX, José Ortega y Gasset, y que tampoco hace reparar en sus otros hermanos, Manuel y Rafaela. No se puede entender la historia de España sin la figura de los hermanos Ortega y Gasset. En su reivindicación de Eduardo Ortega y Gasset, Sánchez Tárrago le define como una de las figuras más importantes de la política y la cultura española en el primer tercio del siglo XX, corresponsal de guerra, diputado y fiscal general de la Primera República. Con grandes similitudes con Miguel de Unamuno, acabó exiliándose 2 veces, una en 1925 a Francia y otra en 1937, que le llevó primero a París, luego a Cuba y finalmente a Venezuela, donde falleció en 1964. Y ya sin más vamos a dar paso a Carlos Sánchez Tárrago para que nos hable de Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset, del exilio a la República. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Y en primer lugar yo quisiera agradecer a la Asociación de Amigos de Unamuno, especialmente a su presidente, a Luis Gutiérrez, al resto de la Junta Directiva, tanto la invitación a participar en este acto como la acogida y trato que me han dispensado en todo momento. Agradecer también al público aquí asistente y de manera especial quiero hacer un agradecimiento a las 2 nietas de Eduardo Ortega y Gasset, que están aquí presentes, a Elena Ortega, que reside en Estados Unidos, en Florida, y casualmente estaba aquí en España, en Sevilla, donde está instalada una hija suya, y quiso venir a la presentación que hice el día 15 de este mes en Madrid, donde se juntaron por primera vez descendientes de los 3 hermanos Ortega y Gasset, también a Adela Ortega, que acaba de llegar, ha venido hace un rato, vive en Pamplona y también se ha querido desplazar aquí a asistir a este acto, estuvo también en Madrid, vienen acompañadas de sus maridos, así que muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, que demuestra el afecto y la emoción que les proporciona a la familia el hecho de que se hable y se recupere un poco la figura de su abuelo, el gran desconocido. Y en este sentido quería añadir unas palabras. Hace 2 días que estuve en contacto con la nieta con la que estoy más en contacto, es un poco la que lidera al resto de los primos, Anita Santiago, nieta también de Eduardo Ortega, que reside en Hawái, y solemos intercambiar opiniones y demás a través de videoconferencias, y me mandó un escrito dirigido a su abuelo, unas 14 páginas,
Bueno, un escrito magnífico, magnífico, bueno, muy emotivo. A mí se me saltaban las lágrimas, no tengo que decir. Y quiero recoger aquí unas palabras, quiero leer unas palabras de ese documento que me mandó. Dice: ¿cómo se describe a un héroe? Un ser moral, generoso, honesto y valiente que le salvó la vida a tantos durante la guerra civil. Un caballero digno, inteligente, brillante orador, abogado, escritor. Un padre de familia que protegió a sus seres queridos, sin la más mínima amargura por los terribles destinos que le proporcionó la vida. Un hombre que puso en alto, antes que nada, su amor y su lealtad a su tierra natal, su España querida, donde yacía su alma. Un hombre que nació con la dignidad y la justicia y la honestidad en sus huesos. El abuelo tuvo la suerte de ser el hermano mayor del gran filósofo José y su gran protector y admirador. Pero también esta relación cercana fue una especie de adversidad, si se puede decir, porque la atención que se merecía él también se concentró sobre su hermano José, eclipsando los acontecimientos del abuelo. Pero el abuelo profesó gran amor por su hermano toda la vida, otro ser brillante como él, alabándolo generosamente, y nunca sintió ni envidia ni rabia por el rudo olvido de parte de su patria. El abuelo llevaba a su familia en su corazón. Nunca dejó de preocuparse por todos nosotros, pero también por sus hermanos, José, Manolo y Rafaela, y sus sobrinos, a quienes extrañaba, y por sus amistades, con las cuales era más generoso, aun cuando ellas no lo fueran con él. Los nietos del abuelo, que llegamos a ser 14 en total, vivíamos todos en edificios cercanos en la urbanización El Bosque. Éramos Paul, Anita y Susana, hijos de María Rosa y su esposo Walter, Eduardo, Miguel, Carlos y Fernando, hijo de Lucila y su esposo Germán, Elena, Juanito y Eduardo, hijo de Juan Manuel y su esposa Roseta, y Marisa, Adela, Carolina y Sonia, hija de Fernando y su esposa Zoraida. Todos éramos grandes amigos con Pinche. La familia entera se juntaba todos los domingos a comer y pasábamos el día juntos, disfrutando de la comida y la compañía. De niño nos reuníamos con frecuencia en el asoleado balcón de los abuelos, en el edificio El Castillito, una especie de castillito realmente. Protegido por las altas rejas del balcón, un símbolo de amor de nuestros padres y abuelos, veíamos pasar el mundo. Era nuestra televisión de la vida real. Qué gran regalo de la vida ser nieto de Eduardo Ortega y Gasset. Qué gran ejemplo de cómo vivir una vida con integridad. Qué gran regalo tener un héroe en la vida. Bueno, también decir que para mí esta tarde es un honor estar aquí, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, ¿no?, estar en un auditorio pues con presencia de miembros de la Asociación de Amigos de Unamuno, y claro, venir aquí a hablar de Unamuno, ¿no?, delante de este auditorio donde se conoce también al personaje, que me decía ayer Luis hablando de este tema, que llevan 10 años hablando de Unamuno, ¿no?, y que algunos le preguntaban, pero bueno, ¿de qué habláis después de 10 años hablando? ¿De qué? Bueno, pues hablamos de Unamuno, ¿no? Y es que efectivamente de Unamuno siempre hay cosas por las que hablar. Precisamente esta mañana estaba yo en la casa museo, estaba arriba en la biblioteca, y había una estudiante argentina que estaba haciendo una tesis sobre Unamuno, y se estaba preparando también una exposición. Es decir, que el tema de Unamuno es un tema que siempre ofrece muchos estudios, muchas conferencias y demás. Es decir, Unamuno es un ser perdurable, y en este sentido quisiera leer un escrito de Félix Maraña, que era la persona que tendría que estar aquí hoy, esta tarde, ¿no? De hecho, esta mañana veía en la Gaceta que figuraba su nombre, es decir, que seguramente algunos de ustedes están aquí pensando que si van a encontrar a Félix Maraña, me van a encontrar a mí. La conferencia no va a ser la misma, jamás estaré a la altura de Félix, porque siento una gran admiración, un gran respeto y un gran reconocimiento, y en este sentido es un homenaje a él por todo lo que me apoya, por todo lo que me da a conocer la figura de Unamuno. Voy a leer el artículo que escribió, que son artículos y cosas que me ayudan a comprender un poco más la figura de Miguel de Unamuno.
Dice, desde hace casi un siglo Unamuno tiene por costumbre inveterada morir el 31 de diciembre. Hay quien piensa que lo hace para llamar la atención, como en vida, cuando fue una referencia, como se dice ahora, en España, en Europa y en América. Unos meses antes de morir, el filósofo vasco, ciudadano de honor de la República, recibió el doctorado honoris causa por las universidades de Oxford y Cambridge, por las dos a la vez. La Universidad de Salamanca, la suya, de la que fue expulsado en 3 ocasiones del rectorado, con Alfonso XIII, la Segunda República y con Franco, ha tardado casi otro siglo en concederle post-mortem el doctorado honoris causa. Lo sometieron a votación y alguien le ganó a don Miguel a los puntos. Bien es verdad que la Universidad Salmantina, cuyo prestigio nadie ha elevado en la historia desde Francisco de Vitoria o Nebrija hasta él, mantiene viva su memoria en la casa museo que lleva el nombre del filósofo rector. En los meses precedentes han publicado libros y hecho exposiciones, conferencias y programas científicos y divulgativos sobre el significado de la obra y persona del inventor de la nivola. Un telegrama de Albert Einstein de apoyo a Unamuno, hallado ahora en la documentación salmantina, ha hecho que se hable más de él que de la poesía, el pensamiento o el papel histórico en la vida pública de este vasco, moderno e irreverente contra todo poder. Alfonso XIII, la República y Franco. La memoria del deceso convoca diversas manifestaciones culturales fuera de la universidad. El profesor Francisco Blanco ha presentado en el ayuntamiento, donde fue concejal el vasco, un libro que cuenta esa relación honda y constante del filósofo con la ciudad del Tormes. Blanco creó hace 10 años la Asociación de Amigos de Unamuno en Tierra Charra. En el País Vasco la creamos con la impronta de Ángel Ortiz Alfau en 1986. Pero murió el mentor y agonizó la asociación. Pablo Zapata y algunos voluntarios han decidido ahora rehacer la Asociación de Amigos de Unamuno en Bilbao, abriendo horizontes de futuro. Unamuno murió el último día de 1936, cuando en las calles de este país, detenida la historia y el odio encendido, corría más la sangre que el frío. Estaba al calor de un brasero, solo en su soledad, y decidió morirse sin pedir permiso a nadie. Bueno era él para dejar que nadie tomase decisiones sin su permiso. La autopsia por hacer resolverá que murió de tristeza. Bueno, pues usted quería dar una pincelada de Unamuno, de lo que significa y de los estudios tan importantes que Félix Maraña hace con respecto a Unamuno, incluso con la figura de Ortega y Gasset. De Unamuno, como he dicho, poco puedo yo añadir en esta tarde. Sí de Eduardo Ortega y Gasset, como autor de una tesis que estoy trabajando en la Universidad de Alicante, y yo quiero el acto de esta tarde que sea un poco una reivindicación de su figura, ¿no? Un personaje totalmente olvidado por la historia. En cuanto a la conferencia de hoy, es difícil sintetizar la conferencia esta, que abarca 2 periodos tan importantes de la historia de España, como son el de la dictadura de Primo de Rivera y el que se corresponde con el del exilio, y de 2 figuras tan importantes como son la de Miguel de Unamuno y la de Eduardo Ortega y Gasset. En palabras de Félix Maraña, sin el destierro de Unamuno, hoy no conoceríamos una parte fundamental de su obra poética, expresando su indignación frente al silencio acomodaticio de una casta intelectual y política, al tiempo que repetía que había que considerar el valor político, intelectual y moral de Eduardo Ortega y Gasset, un desconocido para la historia política escrita en España. Porque, como dijo también Félix Maraña en un artículo, Ortega y Gasset eran 2. Ese chiste que se suele hacer con la figura de Ortega y Gasset, que eran 2, aunque después matice, eran 3, ¿no? Pero realmente eran 4. Ahora, precisamente, estos días, en la revista La Aventura de la Historia, que ha salido correspondiente al mes de febrero, he publicado un artículo que se titula La estirpe de los Ortega y Gasset, donde hago una breve reseña de los cuatro hermanos. Porque si Eduardo es un gran desconocido, los otros 2, su hermana Rafaela y después su hermano pequeño Manuel, que fue ingeniero de mina, escritor y traductor, es mucho más desconocida todavía. Y es un poco para reivindicar lo que es la estirpe de los Ortega y Gasset, que fueron tan influyentes a lo largo del siglo XX.
Y bueno, Félix Maraña es uno de los que más ha reivindicado, los que lleva tiempo reivindicando su figura. Y de hecho, ahora estos días me parece que la Universidad de Salamanca publica un artículo suyo que ha hecho en colaboración con la profesora Ana Urrutia, con el título de Eduardo Ortega y Gasset, el amigo, entre paréntesis, casi invisible de Unamuno en el destierro de París, en Daya, 1924-1930. Es un artículo muy bonito, me lo mandó Félix Maraña. Es un artículo precioso que les recomiendo que lo lea porque describe ese periodo de una manera muy interesante. Y yo quisiera hablar precisamente de ese rasgo que justamente oculta la importante figura de Ortega y Gasset, que es el de la invisibilidad. Dice, porque siendo una figura importante en la política y la cultura española del primer tercio del siglo XX, es un gran desconocido para los españoles. Hemos visto terminar el año 2024, centenario del exilio de Unamuno, donde la figura de Eduardo Ortega ha pasado casi desapercibida, tal como se pudo ver en la exposición de La pluma a la palabra, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional, creo que antes se expuso aquí en Salamanca, pero en la Biblioteca Nacional, donde la vi, donde en unas conferencias que hubo también paralela a esa exposición, que estuvo del mes de julio hasta el mes de diciembre, el propio Jean-Claude Rabaté, el comisario de la exposición y biógrafo, como saben ustedes, de Unamuno, con su esposa Colette, en una de las conferencias que allí dio, mostraba su extrañeza de que en España no se conociera la figura de Unamuno, ¿no? Bueno, tuve la ocasión de intervenir y decía, bueno, pues sí, que había alguien que se estaba ocupando de la figura de Unamuno, que era yo, y después había otras personas, como era el caso de Félix Maraña, como he dicho, que es el que más se ocupaba, además de una manera reivindicándola justamente. Y hay también un profesor de Murcia, Manuel Bailo, también, que hizo un artículo muy interesante, que es Eduardo Ortega y Gasset, un verso libre al servicio de la justicia, la libertad y la república. Es un título que define muy bien, es un artículo muy bien documentado, que define muy bien la otra personalidad de Eduardo Ortega, que era un verso libre. Lo saben aquí las nietas. Bueno, pero si el desconocimiento del público existe, es decir, normalmente se desconoce, este desconocimiento tiene una justificación, el oficial también, es decir, el desconocimiento oficial que existe sobre la figura de Eduardo Ortega, habiendo ocupado unos puestos importantes, como ahora veremos, fue bastante grande. Yo el mes de junio pasado conseguí que en el listado histórico de la Fiscalía General del Estado, donde no figuraba, Eduardo Ortega y Gasset había sido fiscal general de la Segunda República y no figuraba en ese listado general. Yo tuve la oportunidad en la Fiscalía General de hablar en una ocasión con el fiscal general, le hice esa observación que desconocía y bueno, mandé una reseña biográfica y esa ya figura, es decir, cuando se accede al listado de fiscales generales ya aparece una reseña biográfica de Eduardo Ortega y Gasset con su nombre y la cita de que fue enviada por mí. Y este año de 2025 se conmemora precisamente el 60 aniversario de su fallecimiento en Caracas y debería ser un año de su reconocimiento y del reparo de ese injusto olvido. Creo que es un año importante y de hecho, bueno, este mes de enero se han dado algunos pasos con la presentación que hubo, que después hablaremos del libro, con la publicación del artículo y de hecho esta tarde también por parte de la Asociación de Amigos de Unamuno, el hecho de congregar de darme la oportunidad de dar esta conferencia es una manera de sumarse a ese homenaje y a ese justo reconocimiento a su figura. Así que en este sentido, pues agradecer de nuevo por este motivo la oportunidad que la asociación me da de poder dar una charla. En cuanto a la figura de Unamuno, yo me acerqué con motivo, como ha dicho Pilar, con motivo de la publicación que hice de mi libro Los viajes del rey Alfonso XIII a las Urdes, que era parte de un estudio que yo había hecho de las Urdes desde el siglo XVII, cuando aparece la
la comedia La Batueca de Lope de Vega hasta el viaje que hizo Felipe VI en mayo de 2022 a las Urdes, repitiendo los viajes que habían hecho su padre, sus abuelos y su bisabuelo a las Urdes. Y en ese libro recojo, hago un pequeño recorrido previo a ese viaje de Alfonso XIII, que supuso un punto de inflexión en lo que fue la comarca de las Urdes, y ahí aparece la importancia que tuvo Unamuno con las Urdes, tanto como rector que fue de la Universidad de aquí en Salamanca. Los colegios de la provincia de Cáceres estaban adscritos a la universidad y él era conocedor de todos los problemas que los inspectores de educación le transmitían a través de informes y demás, y eso es lo que le motivó a querer conocerlo, aparte de viajes que hizo a las Urdes, en muchos casos acompañando a la figura del hispanista francés Maurice Legendre, que fue el que hizo cuya tesis que hizo sobre las Urdes, que la publicó en Francia, en francés, en Burdeos. Para mí fue la que sirvió después a Buñuel para hacer el famoso documental de las Urdes, Tierra sin pan. Y en cuanto a Eduardo Ortega y Gasset, como ha dicho Pilar, pues lo descubrí leyendo el Telegrama del Rif, que es el periódico de Melilla, es un periódico que es fundamental para conocer la historia del protectorado de España en Marruecos, y después del diario La Libertad, donde aparecían unas crónicas firmadas por él, que eran unas crónicas que eran muy interesantes. En ese momento yo estaba estudiando un poco, estaba interesándome por el tema del desastre anual, estamos hablando del año 1921, y esas crónicas eran interesantísimas en relación con todo lo que se publicó en los periódicos de esa época. Y lo que más me sorprendió fue, claro, cuando leía que el que firmaba las crónicas, que había ido a Melilla como redactor del diario La Libertad, era Eduardo Ortega y Gasset. Entonces, claro, el apellido, pues, lógicamente, bueno, Eduardo, pues, o es un error, o quién es este señor, ¿no? Quién es un poco más. Y bueno, eso fue lo que la curiosidad y la notoriedad de su apellido fue las que despertaron en mí ese interés por conocer su existencia. Y bueno, pues como ocurre en la investigación, pues fue tirando de un hilo, y claro, cuando tiras de un hilo, la madeja que sale y que se va enredando, eso ya es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue una tarea laboriosa de investigación, de documentación por muchos archivos y demás, que con la suerte pude contactar, después también de una serie de peripecias bastante interesantes e importantes, pues con la familia, con Anita, en Hawái. Pude contactar con ella, y a raíz de ahí, pues con todos los nietos, que bueno, que me están proporcionando una información muy valiosa, y sobre todo porque, claro, cuando uno hace la vida de un personaje, cualquiera que sea, pues los datos, los documentos que uno se encuentra, pues son documentos, bueno, que pueden ser susceptibles de interpretación y un poco frío. Pero claro, ya cuando conoces a la familia, cuando lo que tienes son los testimonios de ellos, testimonios que son fabulosos, ¿no? De la mujer, de los hijos y sobre todo de los nietos, cuando ves que todos los nietos, les mueve ese interés, ese afán heredado de la abuela, ¿no? Porque Eduardo Ortega y Gasset se exilia en el año 37, ya no vuelve a España. Ese hombre, esa añoranza que tenía de España, como muere después de haber tenido una trayectoria, como veremos, bastante importante para su mujer y para sus hijos, esa lejanía, esa falta de reconocimiento, porque ese desconocimiento estuvo motivado por dos circunstancias. Primero, por el hermano, lógicamente, eclipsó la figura de Eduardo Ortega y Gasset, y después porque fue una figura totalmente silenciada por el franquismo, ¿no? Es decir, cuando la gente dice hoy que no conoce a Eduardo Ortega y Gasset, es normal, porque no tenemos referencia ninguna.
únicamente si uno acude a la prensa anterior al 36, pues ahí sí que se encuentra miles y miles de entradas a la prensa. Entonces, bueno, ¿quién era el Eduardo Ortega y Gasset que se exilia en Francia? Porque las pocas citas que aparecen en las publicaciones que se ocupan del periodo del exilio, que se corresponde con la dictadura de Primo de Rivera, no reflejan ni su verdadera importancia ni su verdadero papel. Hay varios, todos los libros, incluso la biografía de los Rabaté sobre Unamuno, donde tiene un capítulo dedicado a ese periodo del exilio, hay 17 o 19 citas de Eduardo, pero en muchos casos son citas solamente muy precisas. Él, cuando llega a París en febrero de 1924, hace tan solo un mes que ha dejado de publicar el semanario Justicia, que fue un semanario dirigido y fundado por él en agosto de 1923, es decir, un mes antes de la implantación de la dictadura. Es decir, y llegaba ya al exilio con un bagaje político y cultural bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la figura, dar a conocer un poco la figura de Eduardo Ortega y Gasset, que fue el primer hijo del matrimonio formado por José Ortega Munilla, un abogado de 26 años que había nacido en Cuba y que ejercía como escritor, periodista, director del Imparcial, y de María de los Dolores en Gasset Chinchilla. Era una madrileña que era la cuarta de 7 hermanos, y todos que tuvieron un recorrido político bastante interesante. Es decir, que el nacimiento de Eduardo Ortega y Gasset se produce en un entorno familiar, y tanto por parte del padre, que José Ortega y Munilla es uno de los personajes también más importantes y más influyentes de finales del 19 y principios del 30, fundamentalmente no solo a través del diario El Imparcial, del que fue director, sino a través de sus muchas publicaciones y muchos libros a lo largo de todo ese periodo, sino también por parte de su abuelo, porque su abuelo materno era Eduardo Gasset Artime, había sido el fundador del Imparcial, que jugó un papel tan importante en la historia de la prensa española y en la política también de esos años. Y por parte del padre, José Zapata, también había sido político y escritor, y un hombre interesante. Es decir, que todo ese ambiente cultural que vive aquí, en el que se crían, en el que nacen los hijos, fue un ambiente de una gran relevancia, ahí donde el faro cultural de todos ellos era indudablemente fue su padre, José Ortega y Munilla, pero todo el entorno familiar, con presencia en la política, diputados, la mayoría de ellos fueron diputados en el Congreso, cargos políticos, como veremos después, tíos suyos y demás. Es decir, entonces, bueno, para buscar un poco, conocer un poco la vida de Eduardo Ortega y Gasset, la infancia de los hermanos, puesto que era 13 meses mayor que su hermano José, pues bueno, la infancia que tuvo Eduardo era fácil, se podía conocer perfectamente a través de los libros o artículos que se han publicado sobre su hermano, ¿no? Puesto que todo ese periodo lo viven juntos, ¿no? El periodo que hacen de estudio en Málaga, en el Colegio de los Jesuitas y demás. Es decir, es ya cuando terminan los estudios, cuando ya tienen que tomar el camino de la universidad, cuando se separan entre comillas, ¿no? Es decir, que cuando cada uno ya sigue una trayectoria distinta, que esa es la que me ha llevado un poco más a la labor de investigación a la hora de ver todos esos pasos que dio, ¿no? Porque él con 21 años se inscribe en el Colegio de Abogados de Madrid e inicia su carrera como dedicado a la abogacía, una carrera que va a tener siempre, pues la va a compatibilizar con muchas actividades, como veremos, ya que pronto
con 28 años, se va a dedicar a la política, a ser elegido diputado al Congreso por el distrito de Coín, la circunscripción de Coín, en la provincia de Málaga. Y será elegido después durante 5 legislaturas más dentro del reinado de Alfonso XIII, será elegido diputado por el Congreso, porque después cuando la dictadura de Primo de Rivera se suspende las Cortes y ya no vuelve, hay una 7ª legislatura en la que él participa, que es en la Segunda República. Y el abogado y político Eduardo Ortega ocupó importantes cargos dentro de la administración. El inicio suyo en la administración lo hace junto a su tío Rafael Gasset, el hermano de su madre, Gasset Chinchilla, que en 1911 es nombrado ministro de Fomento y nombra a su sobrino, lo nombra secretario. Estará solamente 2 meses y además se produce una circunstancia después con el tío bastante curiosa. Y después su paso por la administración, ocupando diversos importantes cargos, nos va a dar muestra de su gran capacidad y del reconocimiento que la prensa hace de cada uno de ellos. Eso nos va a dar muestra de cómo la figura de Eduardo Ortega era una figura muy reconocida a nivel de prensa en los distintos cargos. Así, por ejemplo, en 1915, cuando toma posesión del cargo como delegado regio de enseñanza, tras su discurso dirán de él: el señor Ortega y Gasset se expresó en términos de extremada modestia, que confirma su dote de inteligencia y cultura. Ellas permiten esperar que la gestión del señor Ortega y Gasset sea provechosa para la enseñanza. Más tarde, al ser nombrado director general de prisiones, dirá: un joven diputado de mucho porvenir, de vasta ilustración y relieve parlamentario muy brillante. Su cultura y su oratoria le han dotado de prestigios indiscutibles. Escritor notable, se distinguió en brillantes campañas periodísticas en El Imparcial. Diputado a Cortes por Coín, ha defendido siempre con empeño los intereses de sus electores. Es además un abogado muy distinguido. O cuando le nombran su secretario de abastecimiento, es el primer ministerio que se crea de abastecimiento, le nombra su secretario, y en una reseña del periódico en la que junto a su foto dice lo siguiente: brillante periodista, orador elocuente y abogado competentísimo. Va dejando profunda huella de su talento y de su laboriosidad infatigable. Ágil de palabra, sereno y con abundante preparación científica y literaria, ocupa siempre su posición con gran decoro y con éxito positivo. Más elocuente es el homenaje que en forma de artículo le dedica a Augusto Barcia con motivo de un viaje que hizo Eduardo Ortega y Gasset a la Argentina en el año 22, desde junio del 22 hasta marzo del 23. Previamente ya, me parece que fue en el 17, su hermano José Ortega y Gasset había ido junto a su padre. De hecho, habían invitado al padre, pero cuando llegó José, bueno, la notoriedad que adquirió en Argentina fue mayor que la que esperaban del padre. Y Eduardo pues, fue 7 años después allí. Y decía así el articulista respecto de ese viaje: se embarca con un rumbo a nuevo continente, inicia una campaña de estudio y emprende una labor desinteresada, noble y generosa. Su labor en la República Argentina es en aquellas tierras aplaudida y estimada. Pero hombres del tipo de Eduardo Ortega y Gasset, que disponen de una palabra limpia y fácil, de una pluma diestra y honrada, de una cultura poco vulgar, de un prestigio político por sus personales convicciones, lo mismo puede codearse con los hombres precarios de aquel gran pueblo que con la gente modesta. Ahora, es la condición de periodista de la que mayor gala hace Eduardo Ortega y Gasset cuando manifiesta: soy periodista por esencia, presencia y potencia, aunque en la vida he actuado en otras cosas. Pertenezco a la 3ª generación de periodistas, lo que equivale a decir que lo soy desde que existen periódicos. En suma, ni quiero ni tampoco podría dejar de ser periodista, según aquel proverbio árabe que dice que nadie puede saltar fuera de su sombra. Y si recuerdo y ostento ahora esta mi peculiar condición, es para justificar el que mis temas tengan que ser siempre actuales. Un periodista acaso pueda llegar a hablar de cosas abstractas, pero ha de ser colocando primero ante el público los sucesos. Es
decir, este es el Eduardo Ortega y Gasset que estamos conociendo hacia el año 1923, es decir, una figura en España muy reconocida, tanto en sus distintas facetas de escritor, de político. Sus intervenciones en el Congreso son muy interesantes. Concretamente hay una en 1914 que es muy interesante respecto a un tema que se produce después, como fue el desastre anual, y después por los cargos que ocupó la administración, es decir, que era una persona que tenía un conocimiento de la situación, no era clásico intelectual que escribe únicamente de cualquier cosa, pero en él sus escritos iban apoyados de un conocimiento profundo. Yo creo que en ese periodo no conozco una figura que tuviese esa presencia tan importante y tan grande en todos los sectores, tanto la prensa, la abogacía, en el Congreso, en la administración, es decir, conoce todos los cargos de administración, además puestos importantes, conoce la enseñanza como delegado regio, interviene en asuntos muy importantes, director general de prisiones, le permite conocer y además hacer estudios, incluso modernizar y suavizar, digamos, lo que era el sistema penitenciario. Lo nombra subsecretario de Abastecimiento también en un momento donde se habían creado muchos problemas con el tema del pan y demás. Es decir, y además se da una circunstancia también que muchos de estos cargos dimite. Es decir, que era un hombre, por eso era un verso libre, que cuando veía que algo no respondía a lo que era su preocupación, su esencia, su coherencia, dimitía sin ningún problema. Dimite en 3 o 4 ocasiones, cosa que no era frecuente y hoy casi esa palabra no sabemos qué significa. Bueno, en cuanto al exilio, es el tema de la conferencia, aunque lógicamente el tema importante es Eduardo Ortega y Gasset. El exilio de Eduardo Ortega y Gasset, que se autoexilia en Francia, tiene 41 años y, como hemos visto, cuenta ya allí con un bagaje político y cultural. Es decir, esto es un poco para reflejar que el que llega allí no es un desconocido, ¿no? De cara a lo que ha sido después todas las publicaciones que han existido sobre el exilio, que parece que Eduardo Ortega es una figura que estaba allí de maniquí, ¿no? Haciendo sombra. Don Miguel de Unamuno lo hacía con 60 años y era una referencia. Miguel de Unamuno era una referencia tanto en España, en Europa y en América. Nada más producirse el manifiesto de Primo de Rivera, entre los que destacaba la disolución de las Cortes, el cese de los gobernadores civiles y el establecimiento de penas para los delitos separatistas, poniendo en marcha un régimen dictatorial, Eduardo Ortega enviaba a la prensa para su publicación la siguiente nota. Establecida la previa censura, seríame imposible razonar la decisión inquebrantable que he adoptado. Por ello, he de limitarme a hacerla pública de una manera escueta y desnuda de comentario. Sincero en mis ideales, que se confirman y arraigan más ante los obstáculos, considero que aquellos me imponen un deber, el de abandonar los sectores monárquicos y declarar que profeso desde ahora las convicciones republicanas. El instante es propicio, al menos para que no pueda dudarse de que austeras obligaciones y no conveniencia alguna que nada niegan mis amistades son la causa de mi resolución. Es decir, el manifiesto de Primo de Rivera, cuando se publica el 13 de septiembre de 1923, automáticamente impone la censura. Él un mes antes había publicado, se había lanzado el primer número del semanario Justicia, que venía a atacar un poco al gobierno, porque hay que recordar que en 1923 todavía estaba muy reciente el desastre anual, que es un acontecimiento que tuvo una influencia muy grande en la política española, bueno, una influencia que puede llegar hasta nuestros días, es decir, porque supuso el desastre anual, supuso la llegada de la dictadura y después de la República, incluso algunos autores señalan también la importancia que tuvo de cara a la guerra civil.
ese semanario Justicia que él había publicado y se encuentra con la censura, ¿no? Tenía que luchar con la censura, los borrones, y él era un hombre que lo que quería, luchaba porque la verdad, ¿no? La verdad siempre por pelearse. Entonces él no podía admitir se cercenase sus publicaciones y que no llegase a la gente la voz de lo que estaba ocurriendo, y fue uno de los motivos que le impulsó, ¿no? Porque de hecho cuando aparece el semanario Justicia en agosto, es decir, un mes antes, el diario La Libertad dice respecto de esta aparición: es una publicación que patentiza no solo la alta estirpe literaria y periodística de su fundador, sino el talento, la audacia y el exquisito instinto que en cuestiones de prensa tiene nuestro camarada. Entonces la imposibilidad de llevar a cabo todo eso dio al traste el 3 de enero de 1924, es decir, se habían publicado 22 números y había sido detenido unos días antes cuando en la estación de Atocha va a despedir, va a mostrar su apoyo a Unamuno y a Rodrigo Soriano cuando marchan para el destierro. Él grita viva la libertad y lo encarcela. Entonces es un motivo que le impulsa ya a irse a Hendaya, y de ahí se inicia un autoexilio de 7 años que va a contar con la presencia de otros españoles, con la publicación de Hojas Libres, que es un tema importante, y después con una estrecha relación entre Eduardo Ortega y Miguel de Unamuno, que será de gran trascendencia. Bueno, y estos tres apartados son los que voy a tratar de manera un poco rápida, porque no quiero que sea esto que se alargue mucho. Bueno, en el exilio no estará solo, ¿no? Siendo la figura más importante Miguel Unamuno. Va a contar, y nos lo contará Artemio Precioso, en un libro Españoles en el destierro. En diversos capítulos nos va a hablar de los españoles importantes que acompañan a ellos, como es Santiago Alba, José Sánchez Guerra, Blasco Ibáñez, o Carlos Esplá, o el general López Ochoa. Sobre Miguel Unamuno, Artemio escribirá lo siguiente: Unamuno llegó a París acompañado de su hijo Fernando, su nuera, Eduardo Ortega y Gasset y Rodrigo Soriano, teniendo como centro de sus relaciones la tertulia del Café de la Rotonde, donde figuraba como miembro muy activo el periodista Carlos Esplá, y por donde aparecían Santiago Alba, Eduardo Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez, Marcelino Domingo, incluso algunos militares como Damaso Berenguer o Millán Astray. Bueno, y respecto de Eduardo Ortega y Gasset, dirá Artemio: la labor realizada por Eduardo Ortega y Gasset durante el periodo de la dictadura, ayudado por Miguel de Unamuno, es algo de cuya importancia no todos los españoles parecen darse cuenta. Ningún español consciente debe de conocer que Hojas Libres fue la única fortaleza desde la que se cañoneó a la dictadura. Y es en vano que los espíritus hipócritas desdeñen o aparenten desdeñar la violencia del lenguaje de los señores Unamuno y Ortega. Junto a los aditivos más denigrantes iban muchos números, muchas cifras, muchas denuncias concretas y bien documentadas. Las notas oficiosas del insensato dictador, haciendo reclamo a Hojas Libres con una inconsciencia admirable, demuestra hasta qué punto abrían brecha los disparos del cañonero de Ortega. ¿Cómo respondían los españoles a estos esfuerzos heroicos? Hay una carta que Eduardo Ortega le escribe a Artemio Precioso, en la que dice: me veo forzado al ya repetidísimo heroísmo de aplicar dinero ganado en el fatigoso escribir artículos en pagar la imprenta. Cree Artemio que es para desesperarse. Y si le contase la lucha con el ejército de policías bien pagado, que no tienen aquí otra misión que la de impedir la entrada de Hojas Libres, los amigos ociosos e indiferentes. Sus luchas, sus apuros, los peligros a que se expuso, las ofertas para que claudicase, es el mismo quien debe referirlos un día. Eso nos dirá Artemio. Yo solo puedo y debo rendirle hoy desde aquí el homenaje que merecen sus arrestos de hombre y de escritor y sus altas virtudes ciudadanas. Terminaba diciendo: Ortega y Gasset fue expulsado de Francia, aunque después la medida quedó reducida a que abandonara la frontera.
Y será en Niza, en el Paseo de los Ingleses, cuando la familia de Eduardo Ortega se encuentre con Artemio y con Carlos Esplá y conozca y le den la noticia de que ha caído Primo de Rivera, ¿no? Entonces Ortega, emocionado, no sabía qué decir. Era el español que más había combatido al dictador, el que más había dado la cara y el que personalmente más había zarandeado al dictador, a su camarilla y a la obra inmoral y criminal de la dictadura. Bueno, vamos a hacer ahora una referencia a Hojas Libres, porque Hojas Libres fue la publicación que se hizo durante el exilio. Fue la fortaleza, como decía Artemio, con la que se cañoneó a la dictadura, sirviendo de altavoz a la crítica a Primo de Rivera y Alfonso XIII, expresando el hastío y la repugnancia moral por cómo dominaban España. Eduardo lo era casi todo en la publicación. Director de la misma era quien escribía la mayoría de los artículos, encargándose al mismo tiempo de la correspondencia, sobre todo de la internacional. Estuvo, sin embargo, había estado precedida por dos publicaciones, como fue España con honra, fue una revista, fue la primera que se publicó en el exilio, en la que colaboraban Blasco Ibáñez, Ortega y Unamuno, pero el precedente de todas ellas fue Justicia. Para mí Justicia, que fue la que escribe antes la que funda antes de la dictadura, la que después va a desaparecer cuando la censura le obliga a exiliarse, y esa era director, y de España, de Hojas Libres, también el director Eduardo Ortega. Es decir, que Eduardo Ortega es el que impulsa todo ello. Lo que pasa es que él utiliza la figura de Unamuno porque sabe de la trascendencia y la importancia que tiene Unamuno, que será el que haga todos los editoriales de esa revista. Y España con honra, como he dicho, contaba con 3 colaboradores fijos, que eran Blasco Ibáñez, Unamuno y Ortega, que era definido por Primo de Rivera como el Comité Revolucionario de París. Bueno, el Semanario Justicia, que ya hemos dicho, se editaba en La Puerta del Sol, fueron 22 números los que había, pero vamos a ir centrando un poquito el tema. Y Hojas Libres. El tema de Hojas Libres, bueno, era el medio, como hemos dicho, a través del cual se expresaba sus ideas y con el que combatió la política de esos distintos gobiernos. Y especialmente se ocupaba sobre el tema del desastre anual. Era un tema que era primordial para Eduardo Ortega y Gasset, que había vivido ahí todos los sucesos y todo lo que ocurrió posteriormente al desastre. Y uno de los temas era que se dilucidaba era la exigencia de responsabilidades de todas ellas, unas responsabilidades que se elevaban a la figura de Alfonso XIII. Y Hojas Libres, bueno, se editó en la clandestinidad, se publicó en Hendaya, en el exilio francés, entre abril de 1927 y enero de 1929. Como hemos dicho, el director era Eduardo Ortega y Gasset, y Miguel de Unamuno era el que hacía todos los editoriales. Era una revista, tenía normalmente solía tener unos 96 páginas en casi todos los números, hay alguna que tiene un poco más, y hay algunos colaboradores, en algunos figuraban con seudónimo y no lo he podido localizar, descubrir, pero fundamentalmente era una revista que hacía Eduardo Ortega, casi toda la hacía él, y era importante, eso sí, los editoriales de Unamuno, que se centraban fundamentalmente, bueno, pues en la crítica, en denunciar todo lo que estaba ocurriendo con Primo de Rivera. Hay una figura también en la que se centra mucho, que es la figura que hablamos de Martínez Anido y demás. Tenía un precio de unas 50 pesetas, y claro, el problema de esta revista era hacerla llegar a España, ¿no? Era una revista clandestina y utilizaban a los contrabandistas para llevarla. Es decir, surgía muchas peripecias para el desarrollo de la revista. Bueno, vamos a entrar ahora un poco en cuál fue la relación entre Ortega y Unamuno. La relación de Unamuno con la familia Ortega en Hendaya fue fundamental, ya que le hizo el exilio más llevadero. La casa que construyó Adela Gómez, la mujer de Eduardo, fue la sede y refugio de don Miguel, despacho de ambos, sede de frecuentes reuniones de compatriotas, exiliados y amigos.
Adela era una mujer afable, además de una excelente cocinera. En cierta manera, Unamuno hizo de abuelo de los dos hijos mayores, Fernando y María Rosa, a los que luego se sumarían Juan Manuel y Lucila. Prueba de esa especial relación son dos poesías que Unamuno le dedicó, una a Fernandito, en Habla lo que quiere el niño, seguramente después Adela nos comentará algo del tema, y la otra la que le dedicó al perro Remo, ¿no? Es decir, que era Unamuno, alejado de su familia, encontró en la familia de Eduardo Ortega y Gasset, bueno, pues encontró el calor que necesitaba, ¿no? Y de hecho diariamente acudía allí a la casa, incluso tenía un camarastrón arriba donde él iba a descansar o subía a escribir sus poesías. El resultado de esa especial relación que Eduardo Ortega y Gasset tuvo con don Miguel de Unamuno fue el libro Monodiálogos de don Miguel de Unamuno, que publicó en 1958. Es decir, la publicó 22 años después de la muerte de Miguel de Unamuno, y ya con Eduardo Ortega y Gasset en el exilio en Caracas. Se había trasladado de Cuba a Venezuela. Y la razón la explicaba Eduardo en la introducción del mismo. Dice: este libro ha viajado a mi memoria desde aquellos años de 1924 a 1930, en los que mantuve una estrecha comunicación con don Miguel de Unamuno en Francia, emigrados ambos por todo el tiempo de la dictadura del general Primo de Rivera. Tanto en Hendaya, en el que habitamos los dos, como en París, nuestra relación fue continua, especialmente en Hendaya, de positiva convivencia. Aquellas conversaciones han trazado senderos y surcos en mi alma que intento trazar en este libro. Bueno, a lo largo del libro pues nos va relatando una serie de circunstancias que vivió con Unamuno, como cuando el incidente que tuvo con Rodrigo Soriano Unamuno cuando llegan del destierro a Francia, nos invitan a una comida y Unamuno no quería asistir, si venía Soriano, y tuvo que Eduardo mediar ahí, ¿no?, y conciliar para que finalmente acudiese, cosa que consiguió, ¿no? Relata también por las reuniones que tenían en el Café de la Rotonde, que eso aparece descrito en distintos libros que hablan sobre el exilio de Unamuno. Y dirá Eduardo que el libro de monodiálogos bien podría titularse De los pasos de don Miguel de Unamuno, paseos en los que preguntas y reflexiones acompañaban a los pasos dados. Estos paseos por París, una vez instalado en Hendaya, le llevaban a los pueblos de los alrededores, hacían viajes por los pueblos de los alrededores. Bueno, la anécdota de la pajarita es que puso don Miguel de Unamuno en la rodilla de Fernando, estaba haciendo pajarita, que era verdadera obra de arte, como sabéis aquí, y fue cuando Fernandito, que tenía 3 años, le preguntó: ¿las pajaritas hablan? Entonces subió a la casa y se puso a escribir unos versos que la familia tiene, los versos escritos junto a la foto de Unamuno con el niño, la firma de él, incluso una pajarita. Y dirá Eduardo: eso le divertía a él más que recitar un soneto. Se solía tender en un sillón de lona como los que suele haber en la cubierta de los barcos. Se respetaba su silencio o se abrían los oídos para escucharlo. Esa referencia a ese sillón de lona, ¿no?, hace referencia a esa foto que figura, ¿no?, de los dos, figura en tantos sitios. Y nos hablará también de las visitas que recibía, como las que recibió de Antonia Mercé y de Andrés Segovia. La primera era la papisa de las Castañuelas y la segunda la de Andrés Segovia, el de la guitarra. Y esta era una relación muy interesante la que tuvo con Andrés Segovia. De hecho, creo que Eduardo fue el que le compró la primera guitarra a Andrés Segovia, y tuvo una relación extraordinaria. Y fueron a visitarla, y la figura de Antonia Merced también es una figura extraordinaria de esta mujer, conocida como la Argentina. Hace poco di una charla yo de ella en la Universidad de Madrid Rey Juan Carlos sobre Antonia Merced, que es una figura
interesantísima, y es la única artista que fue condecorada con la Legión de Honor en Francia, como reconocimiento a la gran labor que hacía y la difusión de su arte, que era único. En esos paseos que continuaba Eduardo, que sentía por don Miguel un cariño filial, se atrevía a hacerle preguntas que respondía como en ocasiones, dice, quitándose el disfraz. Decía, soy un cordero al que le gusta disfrazarse con una piel de león. Eduardo, para quien Unamuno era el Sócrates y el Séneca que llenan los recuerdos de mi juventud. ¿Sí? Bueno, pues esto es una reseña del libro, pero hay una referencia también muy importante sobre esa relación que tuvo Eduardo Ortega con Unamuno, y es la que hizo su hijo Juan Manuel a través de un libro, Tres Banderas. Ahí es un libro muy precioso, donde dice Juan Manuel, que nació en el País Vasco francés en agosto de 1927, nos cuenta su libro Tres Banderas, relatos de la familia que le eran contados por su padre, como cuando le compró un burro a sus hermanos para que lo montaran en el jardín y le puso por nombre Alfonso, en honor del Borbón. Dice, allí crecimos Fernando, María Rosa y yo, dirá Juan Manuel. Esta casa fue construida por doña Adela, nuestra madre, con la ayuda de un maestro de obra. Bueno, me cuenta un poco todo eso ahí. Dice, las observaciones y juicios de nuestro padre y los relatos sobre aquellos años son para nosotros una carta en el tiempo. Leerlo es como oírlo, disfrutando de su presencia. Y al hablar del libro de su padre, los monodiálogos como su testamento moral, nos dice que se limitaba a oír y de cuando en cuando a lanzar alguna pregunta que abriera un poco más el alma grandiosa de su interlocutor. Consideraba a mi padre, a su hermano y a don Miguel como los dos grandes binóculos a través de los cuales se puede contemplar con luz comprensiva, luz de inteligencia y de sensibilidad a la desconcertante España de nuestro tiempo. Unamuno para nosotros fue la figura familiar a la que mirábamos con respeto. Era un sumo sacerdote de la mejor España. Mi padre, periodista a tiempo completo, se exilió en Francia y don Miguel fue deportado a la isla de Fuerteventura. Mi querido coronel, lejos de su lápiz rojo, escribiré aquí a mi antojo bajo la gran Torre Eiffel. Esta fue la cuarteta que mi padre escribió poco después de exiliarse. Decía mi padre que siempre le daba la gracia al censor por las tachaduras que le hacía sus textos. Bueno, y después de una conferencia de Félix Maraña, de Unamuno en Hendaya, recojo algunas cosas que dice que son interesantes. Dice que en Hendaya, cerca de España, Unamuno podía ser visitado con frecuencia por familiares y amigos. En Hendaya se sentía muy cerca de España y podían ir a visitarle con frecuencia familiares y amigos. El exilio de Unamuno fue muy productivo y beneficioso para su obra intelectual. Sin el destierro, hoy no conoceríamos una parte fundamental de su obra poética. Mirando a Jaizkibel, desterrado en Hendaya, sus ojos y su pasión estuvieron orientados a expresar su indignación frente al acomodo y silencio de la casta intelectual y política. En compañía de Eduardo Ortega y Gasset, Hojas Libres, estaba destinada a expresar en libertad las tierras repugnancia moral por cómo la dictadura de Primo de Rivera, con la complicidad y mandato del rey Alfonso XIII, dominaba a España. Pero sin el destierro de Unamuno, desde Fuerteventura a Hendaya pasando por París, sin su actitud de resistencia frente a todo y frente a todos, hoy no conoceríamos una parte fundamental de su obra poética y de pensamiento. Bueno, el destierro es un hecho histórico trascendente y perduró esos años porque Unamuno se sentía moralmente obligado a seguir batallando y llamando la atención de Europa. Fue un exilio difícil, duro y crítico, y en el interior del país es significativa una carta de Machado a don Miguel en la que expresa cierto descontento consigo mismo por no haber actuado con más decisión contra la dictadura. Machado se dio cuenta que no supieron responder a la actitud de Unamuno. Y el Eduardo Ortega que ayudó a traer la República fue Eduardo Ortega y Gasset. Sí, Eduardo, el Pacto de San Sebastián no hubiera sido posible sin Eduardo Ortega y Gasset. La lucha de Unamuno en Hendaya no hubiera sido posible sin él. Eduardo Ortega y Gasset presentó en el Ateneo de Madrid en 1930 un texto, un librillo primoroso, constitutivo de lo que sería la Constitución de la República. No se le ha reconocido.
Dirá Félix Maraña: no quiero restar importancia a la que supuso la agrupación para la defensa de la República, cuyas cabezas visibles fueron Marañón, José Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, y el apoyo de don Antonio Machado, entre otros. Pero considero que si los promovidos por Eduardo Ortega y Gasset y los intelectuales citados, sin ese previo, la República no se hubiera conformado como se conformó. Yo también entiendo que fue fundamental, primero porque Eduardo Ortega y Gasset, a través de sus escritos, a través de Hojaldribre y demás, fue el que, con la exigencia de la responsabilidad, es decir, teniendo como punto principal el desastre de Anual y todo lo que supuso para ello, exigiendo las responsabilidades del rey, fue el que, con conocimiento de lo que era la política de España en Marruecos, pues pudo concienciar a toda la clase política española, que no lo había vivido en primera línea, como lo vivió él, todo ello. Y después los escritos con los que él va dando argumento a todo eso, como fue el discurso que pronuncia en Irún cuando llega en enero de 1930, tras el cese de Primo de Rivera, y después con una memoria política que lee también en el Ateneo, es decir, donde él va dando todo el argumentario después que va a servir para que caiga la monarquía. Y es una figura fundamental porque el 14 de abril de 1931, cuando se implanta la República, el primer cargo que nombra ese gobierno provisional es el de Eduardo Ortega y Gasset, y le nombra nada más y nada menos que gobernador civil de Madrid. Es un puesto muy importante en ese momento porque actuaba como ministro del Interior en un momento clave donde el pueblo reclamaba ese poder y él se tiene que enfrentar a vigilar ese proceso, y de hecho preside ese primer ayuntamiento que se constituye ese mismo día, se constituye en Madrid bajo la presidencia de Eduardo Ortega y Gasset como un gobernador civil. Después, bueno, la vida de Eduardo Gasset es más interesante, pero eso será tema de otra cosa. Y bueno, quiero acabar aquí por no hacerlo muy extensivo. Este tema da para mucho, y bueno, es una oportunidad que tengamos aquí a los nietos, que también podrán aportar algo, independientemente de las preguntas que quieran hacer ustedes, que o bien las respondo yo o las pueden responder ellos. Y en aquello que no sepa yo de Unamuno, pues tengo yo aquí presidente y la Junta, que espero que me ayuden en ese caso. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente conferencia. Y ya, si quieren hablar los nietos, alguno quiere comentar alguna cosa de recuerdo de su abuelo, lo que sea, pueden hacerlo ahora. ¿No queréis? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ya breve, que ya enseguida es la hora. A ver, allí, mira, allí quiere preguntar. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Yo quería hacer una pregunta. ¿Eduardo Ortega tuvo alguna responsabilidad concreta en la Comisión de Responsabilidades de la Segunda República cuando se volvió a abordar el tema de Anual a partir de noviembre del 31? Sí, bueno, Soy María Gajate, me conoce por correo. Dime. Soy María Gajate. Sí, bueno, pues tú eres la que mejor puede responder a todo eso, porque tus artículos, he leído tus artículos, bueno, muchas gracias por asistir aquí, y María Gajate es una, yo que toco el tema de Anual, es una gran especialista en Anual, en el tema y tiene unos artículos preciosos y fabulosos, que bueno, que yo creo que son muy esclarecedores, porque toda la bibliografía que hay sobre Marruecos es una bibliografía, como habrás podido comprobar, muy militar, muy de datos, muy de aspectos, pero el desastre anual tiene muchas connotaciones y muchas aristas que no han sido tocadas todavía, ¿no? Entonces, Eduardo sí que fue el que desde un primer momento se exigió esas responsabilidades y las elevó
hasta el rey, ¿no? Hasta Alfonso XIII. Y de ahí la importancia que tuvo el expediente Picasso, que en definitiva fue un poco el que motivó esas circunstancias que ocurrieron posteriormente. Gracias. Y enhorabuena por tus trabajos, son muy interesantes, de los trabajos más interesantes que hay sobre ese tema. Quería aprovechar, Carlos, ya que están hablando de Anual, Sí. a lo mejor la compañera María puede también ayudar a esclarecer qué impacto tuvo la publicación del libro Anual en la opinión pública de aquel momento. ¿Realmente eso cambió los ánimos, el debate político? ¿Qué importancia tuvo ese libro en ese momento para que luego se diera el informe Picasso? Sí, bueno, yo la prensa no he visto que recogiese en cuanto a la publicación del libro, no, porque bueno, se conocía, es decir, el libro recoge las crónicas que había escrito Eduardo, y esas están publicadas en el diario La Libertad, están publicadas todas las crónicas, tengo transcritas todas las crónicas. El libro evidentemente contribuiría, ¿no? Pero lo que contribuyó más fue esa crónica y sobre todo esa persistencia por parte de Eduardo del tema de Anual y todas las consecuencias, pues exigir esas responsabilidades, ¿no? Y de hecho, cuando tras Anual se reúne el Congreso, es decir, 3 meses después, de octubre a diciembre de 1921, que es cuando se analiza la política de España en Marruecos, porque Anual supuso la caída de un gobierno, supuso la caída del gobierno de Allende Salazar y la entrada de Antonio Maura, que por quinta vez presidía un gobierno con Alfonso XIII. Entonces, esas intervenciones en el Congreso donde se analizan el desastre de Anual y se quieren hablar de las causas, claro, hay que tener en cuenta que el impacto, que estamos hablando de cerca de 8.000, aunque las cifras de torno a muertos pues varían mucho, ¿no? Se habla, pero las que están más precisas en torno a los 8.000, es decir, 8.000 familias españolas que vieron como sus hijos, la mayoría de ellos gente humilde, pues, bueno, la mayoría eran soldados que habían muerto allí, madres que no supieron nunca cómo murieron ni dónde murieron, porque en el caso de Montearri fueron 3.000 y no se sabían quiénes fueron, ¿no? Ni las madres jamás supieron quiénes fueron. Entonces eso fue un aldabonazo en la sociedad española a nivel social, por la familia que murió, después a nivel político, ¿no? Los políticos aprovecharon ese tema, porque fue un tema donde Marruecos enterramos mucha sangre y mucho dinero, ¿no? Había años donde casi la mitad del presupuesto iba para allí, en una España que precisaba de muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando hemos estado hablando el viaje que hace a la Surde, Alfonso XIII lo hace en 1922, todavía había prisioneros españoles, 500 en poder del CRIM, que exigía 4 millones de pesetas. Y el Asurde, cuando se crea el patronato real del Asurde con la visita de Alfonso XIII, tenía un presupuesto de 8.000 pesetas, ¿no? O sea, estamos hablando de que se enterraba allí cientos de millones de pesetas, ¿no? Es decir, que era un tema Anual, claro que tuvo un impacto, el impacto de Anual, y la historiadora María Jate lo ha estudiado además en diversos puntos, y nos quiere dar aquí una breve pincelada de todo eso, pues sería muy interesante, ¿no? Ha tratado todo a través de la prensa, lo que supuso el impacto el informe Picasso, todo eso. Anual es fundamental en la política española. El tema de Anual ha marcado, condicionado mucho la política española, y no solamente hasta la guerra civil, sino que la política de España en Marruecos, pues la estamos hasta hoy llegan muchas cosas de esa política, pues la estamos viviendo hoy también.